estamos acá analizando la situación de lo que ha sido ya la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre este recurso de casación del expresidente Ricardo Martinelli, candidato también a la presidencia de la República. En este momento, Flor Misrachi nos acompaña esta noche. También está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, Danilo Toro para el análisis. Está también en contacto vía Zoom el licenciado Francisco Carreira, revisando un poco lo que ha ocurrido en este día, licenciada, y creo que, y no sé, Flor, creo que a la licenciada Ana Matilde Gómez tiene muchas cosas que decir un día como hoy, ¿no crees? Pero un día como hoy sobre todo, ¿qué pasó hace 14 años? Bueno, precisamente, buenas noches, gracias por la invitación y a los televidentes. Hace 14 años, el primer viernes de febrero, hace 14 años, Ricardo Martinelli Berrocal, siendo presidente de la República, nos demostró su impronta mafiosa para gobernar, porque él se tomó, la primera institución que se tomó fue el Ministerio Público. Un día como hoy, hace 14 años, él consigue que en la Corte Suprema de Justicia ordene la separación del cargo de mi persona porque no le di la renuncia. Así que esto, de alguna manera, son muchos años para ver la justicia cumplida. Pero han pasado 14 años. Y 9 años desde el proceso, 8 o 9 años desde el proceso Mira, que empezó New Business. Claro, pero en estos 14 años, desde el momento en que ocurrió eso, licenciada, o sea, han pasado muchas cosas. Ha habido cambios de gobierno, ha habido cambios políticos, pero también ha habido cambios en la Corte Suprema de Justicia. Creo que parece que hay una renovada esperanza en lo que puede estar pasando en la Corte. Yo coincido contigo que hay una renovada esperanza porque precisamente los movimientos que dio Ricardo Martinelli desde que llegó a la presidencia de la República incluyeron la toma del control de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recordarán que el fallo, en mi caso, fue totalmente dividido y cómo se fueron descubriendo o develando después en el transcurso del tiempo bajo qué presiones algunos magistrados habían funcionado y cómo después quedaron siendo pagados o favorecidos, ya fuera que estuvieran en el Ministerio Público y luego pasaran a la Corte, o que estuvieran en la Corte y se quedaran, porque también estaban bajo la amenaza de salir. Así que, bueno, ahí está el caso Pamago, ¿no? que además hay que ir a buscar los recortes de periódico. Hay gente muy joven que en aquel entonces no le prestaba atención a las noticias, a la justicia mucho menos, y yo sí creo, para volver al punto tuyo de partida, sí hay un cambio en la Corte Suprema de Justicia que ha sido un cambio para mejor. Y eso demuestra, por ejemplo, ahora, en este momento, uno debe reconocer la importancia que en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no haya llegado nadie al que le estemos pagando para aprender, sino que haya personas formadas en el sistema que no le temen más que a la ley y que han actuado en derecho, a pesar de las presiones públicas que han recibido. A la independencia de la Corte se sumará o restará los 2 nombramientos que tiene el próximo gobierno. Que es un reto importante, ya no pueden ser inferiores a lo que se ha hecho ahora. Es un reto importante para quien gane la presidencia en mayo de este año. Las 2 designaciones en la Corte tienen que coronar todavía o confirmar, reafirmar la independencia, la fortaleza del sistema para seguir en la aplicación de la carrera judicial y que también sea un gobierno que los dote de los recursos necesarios, ¿no? Y es que usted ha dado en el clavo, o sea, hablamos de magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, en su mayoría, que vienen del sistema, con algunas excepciones todavía, pero las que están aquí, las que tomaron la decisión en esa sala penal, vienen del sistema, conocen el sistema. Y además son 3 mujeres, que aquí hay que resaltar el género por algo importante. La mujer en cualquier cargo público siempre tiene un peso adicional y es el peso de su reputación y su familia. A la mujer, igual que en el periodismo, igual que en cualquier profesión que se expone públicamente, ella no arriesga su vida nada más, arriesga la de su familia, arriesga a su pareja, arriesga su matrimonio, porque su reputación siempre se le trata de dar un golpe bajo. Lo vimos con la jueza Valoísa, una mujer valiente que supo empinarse por encima de ese golpe tan bajo que le trató de dar, que le dio la defensa de Ricardo Martinelli en medio de un juicio televisado, es decir, ante la faz del país, y aún así no se doblegó. Tenemos también contacto vía Zoom en este instante con el licenciado Francisco Carreira. Está en contacto con nosotros esta noche. El licenciado Carreira, buenas noches. Su opinión de lo que está ocurriendo en este caso. Usted que ha seguido de cerca toda la evolución del proceso y nos ha acompañado aquí en Telemetro Reporta en ese análisis técnico de lo que ha ocurrido, lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo usted lo ve, licenciado Carreira? Bueno, yo creo que hoy la decisión anunciada por la Corte culmina una de las etapas de mayor conflicto dentro de la historia legal de Panamá, que es llevar a juicio a un expresidente de la República con todo el andamiaje de poder
que esto representaba, y de ahí se salió pues con una sentencia condenatoria confirmada, y hoy lo que la Corte ha hecho al negar ese recurso de casación y los dos recursos adicionales que se han negado, una petición de nulidad y una petición de suspensión, ya definitivamente se cierra esta etapa. Yo creo que la conclusión hoy, sin mayores palabras, es el presidente Ricardo Martinelli no puede participar en la elección. Creo que queda sumamente claro el artículo 180 de la Constitución, en donde dice no se puede elegir. Aquí el tema es, para poder ser elegido, uno tiene que participar en la elección. Al no poder ser elegido, entonces ya quedamos dentro de lo que establece la ley electoral, los artículos 615 y 620, que son los que establecen las facultades de los fiscales electorales y las facultades de los jueces electorales con el tema de la inhabilitación, que es lo que aquí va a ocurrir en los próximos días, las próximas semanas. Esto tiene que seguir ese proceso, y lo más importante de esto pues ha sido la forma como se ha culminado las peticiones y todos los recursos que se presentaron de amparos de garantía, creo que fueron 8 o 9, y todo esto pues ya culmina esa etapa hoy con la confirmación de la culpabilidad del presidente Martinelli. Ahora, más que nada quedaría la parte procedimental electoral, que un poco es lo que se entiende en este instante. Es decir, ese procedimiento electoral que tiene que hacer cumplir lo que la Corte Suprema de Justicia decidió. Ese sería el camino. Es correcto. Yo creo que el punto es, la Corte ya decidió, hay una sentencia, la persona es culpable. Y cuando vamos a la ley electoral, el artículo 620 del ordenado dice solicitar la inhabilitación de candidaturas en representación de la sociedad o de interés de la ley. Es decir, estas son las funciones de los fiscales electorales, que son los que tienen que presentar esa petición ante un juez, y el juez entonces va a decidir si procede o no procede la inhabilitación del presidente Martinelli. Y esto es lo que se va a ver en los próximos días. Y por supuesto que esto tiene todas las trazas de ser apelable al mismo tribunal, que es la vía electoral. Entonces la inhabilitación en realidad era una pena accesoria. Solamente la Constitución, y me puede aclarar, licenciada Gómez, la Constitución prohíbe correr a alguien que fue condenado, o sea que más allá de que lo inhabiliten, él no podría correr. O sea, el trámite del Tribunal Electoral sería secundario, porque la Constitución no le permite correr. Es correcto, no solo la Constitución, sino también el Código Electoral así lo reafirma. No puede ser candidato, no puede ser elegido presidente de la República, y también dice no puede ser elegido diputado de la República, tiene para ambos cargos nadie que haya sido condenado por delito doloso a 5 años o más de prisión. Ese es el caso de Ricardo Martinelli, sin lugar a dudas. Es decir, la pena accesoria de inhabilitación, que a él no se le puso en este caso, que también es algo extraño, la juez puede haber pensado que era suficiente con los 10 años, pero todo delito que se comete en abuso de cargos públicos, prácticamente la norma obliga a colocar la inhabilitación como una pena accesoria. Pero aquí la pena principal es la que cae inmediatamente en la prohibición de la Constitución, que es nuestra norma suprema. Es decir, o sea que Martinelli, lo del Tribunal Electoral es un accesorio. Como si fuera un mero trámite, porque lo de la Constitución, lo que le impone a Ricardo Martinelli es la prohibición de ser candidato. Es decir, no es lo mismo alguien que está inhabilitado, que es una consecuencia, a alguien que como tema principal cae en la imposibilidad de ser elegido. No hay más nada que hablar. No puede correr, porque correr significa estar como una oferta electoral para ser elegido. Aunque en el fallo no esté explícito que esa es una pena accesoria. Pero no es por la accesoria, es por la principal. Es una consecuencia de... No es porque es una pena accesoria. Él no puede correr porque su pena principal, su sentencia,
es una condena de prisión por delito doloso a más de 5 años. Él está condenado a 10 años y 8 meses de prisión. Inmediatamente eso lo coloca en la posición de la prohibición que establece el artículo 180 de la Constitución Política de la República. Y el artículo creo que es el 377, o un artículo en el Código Electoral que reitera, desarrolla lo que está en la Constitución. El Código Electoral no, el penal. No, el electoral. Es que esto no tiene nada que ver con pena accesoria. Tiene que ver con una prohibición. No puede ser elegido presidente de la República ni diputado de la República nadie que esté condenado por delito doloso a una pena de 5 años o más de prisión. Ahora, licenciado Carreira, ¿todavía está allí? Sí, aquí estoy. Sí, ¿coincide usted en ese planteamiento entonces sobre la base de lo que va a pasar ahora con el señor Ricardo Martinelli? Por esto, nos escucha, licenciado Carreira. En aquel momento, porque el proceso electoral estaba en una situación. Bueno, parece que perdimos la comunicación con el licenciado El trámite Carreira. del Tribunal Electoral, que es para garantizar que los candidatos no sean perseguidos, etcétera, que es respetarle los derechos y demás, es un tema administrativo, serán los juzgados administrativos. El fiscal lo pedirá, perfecto, pero es que no hay manera que el Tribunal Electoral lo pueda meter en una papeleta, porque estaría violando la Constitución de la Entonces, República. en este momento hay dos caminos, el lado electoral y el lado penal. En el lado penal ya no quedan más recursos o queda un recurso, pero solamente es para ganar tiempo antes de una orden de captura. Cualquier cosa que él haga ahora es solamente cuestión de tiempo. Ya Pero la puede sentencia está en firme. puede presentar qué recursos en este momento. Bueno, no quisiera yo ser quien sugiera nada, de verdad que no me gustaría que me den ese papel, pero pudiera ser que pidas el extraordinario. Aclaración. Se ha hablado mucho de la aclaración. La aclaración no varía el fondo de ninguna sentencia. No importa lo que le aclaren, eso no va a cambiar nunca si es culpable o inocente. Pero ganaría tiempo. Gana tiempo para la captura. Podría ser, pero de verdad que esto Aunque con ya sería un abuso extremo. Aunque con la metodología utilizada por la Corte y la celeridad en el trámite, o sea, la Corte Suprema de Justicia, las magistradas de la Sala Penal tomaron muy en cuenta lo importante de este caso, y eso hay que destacarlo. Y que debe ser siempre Claro. así. La relevancia de un caso parte de lo que los principios que rigen la judicatura, los principios que embisten a un juez, tienen que ver con la oportunidad, la prudencia, la sensatez. La relevancia del caso que usted tiene en las manos, ¿es importante o no para la sociedad? Sí. Es importante, o sea, lo que usted va a decir tiene una relevancia suprema, sí la tiene. En este caso, entonces no habría tenido sentido que vinieran a pronunciarse como en otrora hemos visto. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia dijo hace una semana nada más en el evento en la USMA que ya hasta cuándo Que habría que magistrados sancionar. sentándose en los expedientes. Y a los días nada más vimos lo que ocurrió en la Corte, casualmente con la advertencia de inconstitucionalidad. Bueno, y lo vimos también con el fallo de inconstitucionalidad en el contrato minero, en el desastre de contrato minero. O sea, vimos una Corte Suprema de Justicia, en este caso los 9 magistrados, trabajar de una manera comprometida con una sociedad que estaba en crisis, estaba convulsa, que estaba realmente no por la presión, sino por la importancia del resultado para la paz social. Porque hay que entender cuáles son los valores que se protegen y se tutelan a través de la Administración de Justicia. Y la paz es uno de ellos. Danilo Toro, el análisis político, Flor, porque esto llega en un momento clave de la campaña política, a unas horas de que arranque la campaña política. Así es, y por eso decía que esto tenía 2 venas, la política y la penal. En realidad tienes más de 2 venas, porque un evento como este lo puedes ver desde el punto de vista, obviamente, jurídico, político, histórico, ético, sociológico. Lo puedes ver desde todos estos ángulos y se puede ver, por ejemplo, no siendo yo, obviamente, jurista, no puedo meterme en los temas que tocó la licenciada, pero sí quiero abonar en una dirección porque detrás de fallos como este se asumen posturas, ¿no? Y hay posturas de rechazo, de crítica a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia y hay posturas de aceptación.
Pero en este caso es importante ver el antecedente de que la misma persona había sido absuelta en otro caso por la Corporación de Justicia. Entonces, cuando se critica a quien asume una postura de discusión ética, por ejemplo, la pregunta es, entonces la justicia no sirve cuando condena a un individuo, pero sí sirve cuando lo absuelve. Y quiero resaltar eso porque entre las reacciones que se van a dar, esta va a ser una muy importante. Y debemos tener presente que la justicia es nuestra justicia en función de lo que ella tiene como responsabilidad y de dónde el Estado, la sociedad la está sacando para que ocupe los roles que tiene que desempeñar. Panamá no ha tenido una institucionalidad de justicia que durante décadas haya sido aplaudida como un referente respetable. Si este caso o varios casos que últimamente se han dado contribuyen a rescatar esa imagen de la justicia, tenemos un hecho social de importancia. Segundo, el ámbito político. Bueno, ahí hay un movimiento que cambia todo. O sea, lo que yo quiero resaltar aquí es que estamos ante un evento que pone una nueva situación, y subrayo la palabra nueva, porque habrá quienes esgriman la teoría de que en política las cosas se pueden transmitir o heredar. Pues no es así. Esto es un evento que pone... Pero habla del endoso, del famoso endoso. No, aquí no hay endoso. Aquí se puede decir cuenta con mi endoso, pero eso es desde la perspectiva del que lo dice, no desde la perspectiva real. ¿El mensaje del señor Ricardo Martinelli hablando desde la prisión y pidiendo el voto por Rómulo Rux? Que perdió por un pero punto. no ganó. Pero perdió por un punto. Está bien, puede que te ayude, pero no definitivamente. Pero eso es un endoso. Quizás no definitivo, pero parcial sí. Ayuda, pero te puedes quedar, es lo que dice Ariel. Por supuesto que te puedes quedar. Y ejemplos hay muchos. Bueno, se quedó, ¿verdad? O sea, ¿Y a quién se le endosarían esos votos más? ¿A Zulay Rodríguez, a Molino? Todavía no hay ningún indicador. Lo que sí te puedo decir es que esto deja en evidencia dos cosas. Primero, el hecho de que estamos ante un evento que hace un escenario nuevo. Y segundo, que es un evento que además de que te crea un escenario nuevo, crea una condición de inestabilidad. Porque puede ser que no uno, sino varios se vean beneficiados. Más de uno, dos, tres, eso no lo sabemos. El votante aquí queda ante un desplazamiento que lo va a poner durante varios días, no sé si semanas o meses, porque recuerden que todavía estamos a 3 meses. En otros países esto es tiempo de sobra todavía para hacer toda una campaña. Aquí no. Aquí no, pero te puedo decir, estamos ante un evento que te hace inestable y novedoso el escenario político. O sea, el marcador está en 0. No, creo. A mi criterio, ¿Usted qué dice, licenciada? Porque usted está en la carrera política ahora mismo también, ¿no? Sí. No creo el marcador no se puso en 0. No creo que en 0, pero sí es una variable que altera cualquier conclusión que se había hecho hasta el día de hoy. Así es. O sea que las figuras, sale una figurita del tablero, vas a jugar con las mismas reglas, pero no vas a jugar los mismos actores. Exacto. Por lo tanto, sí es Eso una es variable. casi que empezar de 0. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, veamos. No es lo mismo. Es una variable que puede afectar el resultado en base a lo que nos han venido diciendo hasta ahora, que pueden ser también encuestas manipuladas. ¿Te acuerdas que es una variable Sí, que pero, yo no pero descarto, veamos, no, pero veamos algo. Yo le acepto el argumento de que no hay confianza en mucha información, pero sí tengo que aceptar el hecho de que hay comunidad de información. Es decir, yo no conozco ninguna encuesta, ninguna la endoso, ninguna. Pero no conozco ninguna que no haya dicho que él encabezaba las de todos dicen lo mismo. preferencias. Perfecto. Eso se le llama, hay comunidad de información. Pero ¿por qué no es de 0? Porque los otros actores ninguno cambia. No, el tablero es con las mismas fichas, solo sale uno. Pero es que ese es el dato importante. Pero sale el uno. Sí, pero ese es el dato importante. No es que cambien los otros, es que el evento va a provocar cambios en ellos. Ah, por supuesto. Y Entonces, en la ese cambio, exacto. Entonces, pero no es de partir de 0. En cierto modo, la competencia está bajo nuevas condiciones. Entonces, este cambio va a provocar... Ya sabemos quién va y quién no. Exacto. Este cambio va a provocar... Eso no se sabía hasta hoy. Cambio en otros. Incluso, yo me preguntaba esta mañana al mediodía después de la salida, ¿y acaso la previsión de este resultado no habrá sido un factor a considerar del candidato Torrijos para renunciar finalmente al PRD y presentarse con una nueva identidad? Puede ser. O sea, todas estas cosas, y eso fue otra novedad pegadita de esta, le hizo la antesala.
Todo eso uno tiene que preguntárselo. Y además, ¿cuántos de los actores, usted no porque no es su caso, pero cuántos de los actores en otra instancia, los que están en las diputaciones y en la alcaldía, que tienen su El vagón apoyo de él. enganchado Exacto. a Ricardo Martinelli, también se van a ver impactados? Ese es otro elemento importante, porque el efecto del señor Ricardo Martinelli, obviamente por la condición, y hablamos específicamente del marketing en la que se involucró toda su campaña, sí estaba provocando mucho impacto en muchas En quienes se le pegaron. circunscripciones, claro. Pero, por A ejemplo, nivel de Cheyo Gálvez, que diputado, compite contra Ana Matilde exacto, Gómez. Sí, a pero nivel de la Cheyo con o sin alcaldía, Martinelli. es que eso es lo que quiero decir. porque cuidado, no o es- sea, en pero este momento no lo sabemos. Si Por puede eso o no es que yo tener impacto, insisto, ¿no? es una variable que incide, sí, afecta por supuesto, pero no es de cero porque hay candidatos que con Martinelli son más fuertes, ¿verdad? Porque tienen apoyo económico extra, adicional, que incluso pudieran ser hasta candidatos que no son del partido de Martinelli y reciben dinero de Martinelli. Como Zuley Eso- Rodríguez. Si tú lo dices, lo más probable. Pero no es a eso a lo que yo solamente me refiero. Hay candidatos que tienen peso político propio Por Cheyo sí mismo, Gálvez. sí, Claro. tienen gravedad por para sí mismo. ciertos cargos. Cheyo Exacto, Gálvez. para ciertos. Exactamente. Hay otros que es al revés, que dependen de la Hay locomotora de otros que Martinelli era- para que ellos es- se puedan mover como vagón. Los desconocidos. Exacto. No. No También necesariamente por conocidos. desconocidos, sino por aceptados o no. Exacto. Pero que el brazo de Martinelli al lado hace que la gente Exacto. piense Así que es. le puede llegar a través de ese candidato lo Así que es. Martinelli le Pero vaya a ojo, dar. pero no en función del endoso fuera de la candidatura presidencial, porque en ese caso es el acompañamiento en una candidatura de diputado o de alcalde, que son dos Y un elementos elemento, distintos. a considerar importante es que no necesariamente va a haber un desplazamiento de votos en direcciones preestablecidas. No. Puede que haya primero un aumento en el de no sé ahora por quién votar, en algún grupo, en alguna proporción de indecisos, antes de que tú comiences a ver candidatos que puedan obtener alguna posición mejor a escala de presidencia, de la candidatura presidencial. Entonces, todo esto va a depender de cuáles van a ser los desempeños de los otros candidatos. Pero no estás analizando un nuevo jugador en este tablero, y es la figura de José Raúl Mulino, que ahora sería la figura que reemplazaría en el partido realizando metas al señor Ricardo Martinelli. Ese es un nuevo jugador. Dije más temprano que en el caso de él, José Raúl Mulino se enfrenta a un competidor importante. Él mismo. Exactamente. Porque ya él se preocupó durante un buen tiempo por emitir un perfil. Él ha hecho un esfuerzo histórico por emitir una personalidad política. De inflexibilidad que en política Y él tiene no que da competir ahora contra un individuo que se llama José Raúl Mulino. José Él mismo, Raúl él mismo. Mulino. Él y su pasado de violación de derechos humanos en el tema de la orden Los que se indígenas. dio con los pueblos indígenas. Ustedes recordarán en aquel momento, eso es un tema Ley Chorizo. grave. De hecho, un tema que a Panamá le ha costado en materia de derechos humanos. O sea que eso no es fácil de... Desde esta mañana fácil Flor de estaba digerir. insistiendo en que tenía que traer el perfil de José Raúl Mulino. Bueno, Así pero es. fíjate, cuando hice la pregunta ella lo contestó en automático. Es que Mulino compite contra él mismo, porque le toca hacer una mezcla de lo que él es en verdad y lo que Martinelli necesita transmitir a través de él. Entonces, Y todos estos factores... como él y con su alter ego. Todos estos factores te crean lo que yo llamo un espacio de inestabilidad. Y cuidado, y todo febrero se va en esto, ¿ah? Cuidado. En el reacomodo. En el reacomodo. Sí, porque es que faltan muchos reacomodos. Así es. El reacomodo de la campaña que comienza mañana, el reacomodo de los otros candidatos, el reacomodo de José Raúl Mulino, el reacomodo del Tribunal Electoral frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sí, Miren sí. todas las No, y que fichas de esta además ajedrez que comienzan a moverse. además que el discurso de cada uno de ellos para pegarle a alguien con corrupción, con casos de condena, con casos, ya no puede ser el mismo. No, si ahí está el condenado, pues. Ahora tienes que trasladar eso al resto de los candidatos. Sí, Ahora, ¿cómo se va a diferenciar José Raúl Mulino del resto? ¿Cómo que va a hablar de corrupción cuando tú si tienes está que- reemplazando a un corrupto? cuando tú tienes que competir, el primer problema que él tiene es competir consigo mismo, como quedó claro. El segundo ahora es cómo lo que quede de él, de esa competencia, cosecha o pierde con respecto a Ricardo Martinelli. Porque él tiene que adquirir personalidad propia, reforzarla o renovarla, una de las dos cosas.
o reafirma su comportamiento histórico o logra hacer un relanzamiento de sí mismo. Pero eso lo tienes que relacionar, Eso, sin cambiar la cara. lo tienes que relacionar con lo que Ricardo Martinelli ha sido y es. Porque eso que tú citaste, Atenógenes, te indica el concepto que Martinelli tiene de sí mismo. Ya, Martinelli está seguro, él está convencido de que él puede poner un presidente. Si lo hizo, como tú dijiste, llamando de la cárcel en la elección anterior. No. Lo intentó porque ustedes muy bien ya definieron de que lo intentó, no ganó. No ganó. Pero Ganó. no, cuando yo digo que lo hizo, Claro, fue que, dice fue que Flor, llamó. pero llegó, casi gana, pero casi No, pero- primo hermano de nada. Sí, pero en como un ambiente dice. tan polarizado pero- sí puede pero- haber diferencia. Pero lo que yo te digo es que si lo hizo cuando estaba ya preso, yo no creo que va a dejar de hacerlo en esta ocasión. Yo te apuesto a que no creo que lo va a dejar de hacer. Además, O sea si- que ahora él se va a si convertir algo en no el es mayor Martínez- promotor de la campaña de José Raúl Mulino. Además, entendamos algo. ¿Eso es lo que quieres decir? Si algo no es Martinelli, es silencioso. Así es que él va a tratar de ocupar un espacio decisivo. ¿Qué ruido va a causar eso en una campaña cuando tú tienes un elemento que se convierte en eje y tienes a un candidato oficial que también es un eje? Eso te va a causar una distorsión. ¿Pero distorsión o va a hacerle campaña a Mulino? Eso, tú puedes tener la intención de aportar, pero es como a veces puede resultar que quieres apagar un incendio dándole un cubo de gasolina. ¿Ves? Yo creo que van a estar en la misma línea. Esa es la sensación de la intención. ¿Cómo se va a ver desde el escenario electoral? No lo sabemos. No, y de igual forma, No lo sabemos. hasta ahora pues se había hablado durante la mañana que iba a haber una conferencia de prensa. Ya a esta hora lo más probable es que no ocurra, son las 7:18. Y los mensajes que estamos recibiendo específicamente es que va a haber un pronunciamiento, pero mañana a las 3 de la tarde En Santana. en Santana, exactamente. Donde Cheyo Gálvez está montando toda una tarima y hay todo y un movimiento en la calle y la gente está contenta con lo que está, Lo que está demuestra es que, recibiendo. lo que demuestra eso Usted también. está claro en eso porque ese es Y su él está circuito. corriendo para los tres Caminé por ahí, cargos. ya escuché. Espero que la Fiscalía Electoral lo escuche también. Exacto. 3 cargos está corriendo él, ¿cierto? ¿Diputado, alcalde y representante o solamente diputado y alcalde? Creo Diputado que y diputado y representante. representante. Lo cual demuestra que en Y la alcalde. ciudad capital, También. Y alcalde, que él sí, esté claro, lanzando... candidato a alcalde. Sí, las 3. Sí. Ahora, yo sé que... Pero a ver, si él está haciendo su lanzamiento de campaña después de que la Corte se pronunció en su contra en Santana, significa que en Santana tiene fuerza en la capital. Es donde más fuerza tiene la capital. Cuando dices él, ¿a ¿es quién te el refieres? Cheyo o Martinelli. Exacto. A Martinelli está lanzado su campaña mañana, aún después de lo de hoy, y lo está haciendo en Santana con Cheyo Gálvez. Es que en realidad, en teoría, el que va a poder lanzar la campaña es Cheyo. No debería poder ser Martinelli. Claro, pero es que ahorita mismo Pero- nada se lo impide. O sea, lo va a hacer, porque ese fue el mensaje Eso es lo dio. que anunció él Claro. después de lo de hoy. Así es. Aún después de lo de hoy, él anunció que en Santana mañana a las 3 de la tarde él va a lanzar su campaña. La pregunta es si realmente los que van a llenar Santana mañana lo llenan porque Cheyo sabe mover a ese votante a que llene ese evento, que es el compromiso de Cheyo, o lo llena realmente Martinelli. A mí me queda la duda de Y que si sea lo mueve Martinelli. Cheyo, si lo mueve realmente porque la gente quiere que él salga, porque quiere que Martinelli salga o porque le pagaron por ir. A mí, exactamente. A mí no me queda la menor duda de que la gente quiere a Cheyo como representante de corregimiento en el Chorrillo. Como representante y no como diputado. Como representante de corregimiento en el Chorrillo, me queda muy claro que ahí lo quieren. Es que él se ha preocupado por transmitir esa imagen. Entonces, Él como actúa representante representante. resuelve, como diputado no necesariamente. Bueno, también la gente se agota de la forma de resolver, ¿no? El Pero hecho- entonces, ¿por qué estaría Porque su fuerte vida ahí no y no cambia. como diputado? No lo sé, pero digo, yo no tengo una bolita de cristal, pero uno camina y escucha cosas. Y hay, Claro. y hay Uno que escucha esperar, cosas, ¿no? y hay que esperar qué va a pasar. Y en las próximas. para evaluarlo, tú tendrías que observar cómo se desplaza Cheyo Gálvez. Cuánto él se desplaza en la Asamblea de Diputados y cuánto él se desplaza en la circunscripción corregimiento. ¿Qué le preocupa a él como actor político? Y si tú te vas a ese nivel, tú te das cuenta que Cheyo tiene más apego a una gestión de representante de corregimiento que la de diputado. Sí. Porque además su conducta como diputado es de representante. Exacto. Lo que sí es cierto es que veremos mañana entonces qué va a ocurrir. Muchas gracias, licenciado, Gracias por a ustedes. acompañarnos. No solamente Danilo Toro. este mes, Todo esto va a mañana ser- es 30 mañana- días. Mañana, exactamente. Mañana es Así 30 es. días. Una serie de eventos que se desencadenan a Flor partir de Mirachi, hoy. 29. Danilo Toro,
vamos a continuar, porque esta discusión va a seguir durante el fin de semana, ya que falta lo que va a ocurrir mañana, y estaremos el domingo a las 9 de la mañana en vivo, en Debate Abierto Dominical, analizando lo que va a ocurrir, como dice Danilo, en las próximas 24 horas, que puede ser que sea todo el próximo mes, todo lo que queda del mes de febrero.